¿Qué tal? Un saludo cordial a cada uno de ustedes, esperando pues que este sea un día muy bendecido y que lo estén disfrutando de gran manera. En esta ocasión y en este periodo pues tendremos la oportunidad de cerrar esta semana de trabajo con un curso bien interesante, que es el curso de comunicación y lenguaje. Y vamos a utilizar un tema que es muy utilizado sobre todo al momento de redactar y que nos ayuda a ir sustituyendo a veces algunas palabras para que no sea tan repetido utilizado algún nombre o algún sustantivo, sino darle un poco de variedad. Este tema es el tema de los pronombres. En cuanto a los pronombres, podemos definir que son palabras que se utilizan para sustituir un nombre o sustantivo, en caso de que ya se haya dicho o escrito, pues muchas veces. A veces cuando redactamos una historia, un cuento o un texto informativo, pues hay cierta palabra o cierto nombre que se repite muchas veces. Pues para darle un poco de variedad a este texto podemos utilizar pronombres que servirán para referirnos a la misma cosa, al mismo objeto o a la misma persona, pero de diferentes formas. El pronombre es muy utilizado sobre todo cuando queremos referirnos a grupos donde tal vez estoy involucrado o no, o ver qué tan cercano o lejano es cierto objeto de mí y si me pertenece o no. En la página 76, ustedes tienen un ejemplo en el cual hay un texto con palabras en negrilla que están resaltadas. Estas palabras pues se refieren, repito, a algunas personas u objetos, pero que no dicen su nombre claramente. ¿Cuál será la misión? Pues determinar, por ejemplo, ellos. ¿A quiénes se refiere ellos? ¿A qué personas las está involucrando? Pues podemos leer el texto y determinar, sí, se refiere a esta y a esta otra persona. Entonces la vamos a apuntar. Luego, por ejemplo, sé. ¿A qué se refiere con la palabra sé? ¿A qué o a quién se refiere? Y de esa manera irlo llenando. Ahora, de manera breve, les voy a ir mostrando también que los pronombres son divididos en 4 categorías. Por lo normal habíamos visto siempre la primera, pero existen otras 3 que también son muy importantes. Así es que empecemos. En cuanto a la primera clasificación de pronombres, tenemos los pronombres personales. Estos definitivamente se van a referir para mencionar a una persona o personas. Se clasifican en número, es decir, singular o plural, y en la persona, masculino o femenino. ¿Cuáles son estos pronombres personales? Por ejemplo, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas, mí, me, nos, vos, usted, le, las, los, se, sí y variedad más. ¿Por qué sustituyen a personas? Por ejemplo, en lugar de decir esta cartera es de él, pudimos haber dicho esta cartera es de Diego. Pero si yo no conozco el nombre de Diego, digamos, es una persona desconocida, o no quiero referirme directamente a su nombre, pues entonces utilizo este pronombre, él. Entonces digo, esta cartera es de él. ¿Ok? O cuando estamos hablando con alguna persona, por ejemplo, tú tienes crayones que me puedas prestar. Puedo utilizar ese tú o puedo decir, por ejemplo, Sofía, ¿tienes crayones que me prestes? ¿Sí? Podemos utilizar tanto el nombre como el pronombre personal, refiriéndonos pues si hay mucha confianza o sobre todo cuando no conocemos el nombre de esa persona, pues para referirnos, pero si no lo conocemos, pues utilizar el pronombre personal. Luego la segunda categoría que tenemos son los pronombres demostrativos. Estos también van a sustituir a un sustantivo, pero refiriéndose a qué tan cerca o lejos estoy, a la distancia. ¿Cuáles son estos pronombres demostrativos? Pues son esto, ese, aquel, aquella, este, ese o aquellos. Si se dan cuenta, estas palabras se refieren casi que a la distancia. Cuando decimos esto o este, pues es algo que se encuentra cerca. Cuando digo aquel o aquella, es algo que está más lejos. En su libro, en la página 77, ustedes tienen un ejemplo. Hay una gráfica en la parte superior y algunos ejemplos a la par. Por ejemplo, dice, con esto será suficiente.
Y cuando dice esto, se está refiriendo al pastel. Y dice esto también porque está cerca, probablemente tiene el pastel cerca y no está lejos. Si no hubiese dicho, yo creo que con aquel es suficiente, si el pastel hubiese estado lejos. Entonces los pronombres demostrativos pues, nos van a ir ayudando en cuanto a sustituir palabras de distancia. Continuamos con los pronombres interrogativos. Y como su nombre lo dice, se utilizará para hacer preguntas, ya sea hacia objetos, cosas o personas. Una característica será que siempre se debe tildar, es decir, utilizaremos palabras de pregunta. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuál? En su libro aparece el ejemplo, ¿quién compró la bebida? No me estoy refiriendo a la persona, pero sí es una pregunta. Entonces, a esto nos referimos con los pronombres interrogativos. Y por último tenemos a los pronombres posesivos, y nuevamente, como su nombre lo indica, indica de quién es. Si es mío, es tuyo, es nuestro, ¿sí? Y pues definitivamente se está refiriendo a un objeto o a una cosa que definitivamente debe ser de alguien. Por ejemplo, en su libro mencionan, el mío aún está lleno. Y cuando me refiero a mío, pues me estoy refiriendo al plato, al recipiente que me dieron para poder comer. Entonces, mi plato, o el que yo tengo ahorita, pues está lleno, no necesito más comida, gracias. Entonces los pronombres posesivos nos van a indicar eso, pertenencia. Pues este es básicamente el tema del día de hoy. ¿Qué deberemos hacer como ejercicio? Pues tendremos que completar la página 77. Les voy a ir explicando los ejercicios de manera breve para que lo puedan llenar, ya que no es demasiado el trabajo. En el ejercicio número 1 volveremos a hacer lo mismo. Tenemos un texto y de este texto deberemos ir sacando pronombres. Y luego de haberlos resaltado o marcado los vamos a apuntar en la tabla, indicando si son pronombres personales, demostrativos, interrogativos o posesivos. En algunos pues encontraremos 1 o 2 y de otras categorías pues encontraremos 5 o 6 o más pronombres, pero lo importante es llenar cada casilla, no importa si son 1, 2 o 3. Luego en la segunda parte nos dice que escribamos ahora el sustantivo al que se refieren los pronombres de la lectura. Por ejemplo, nuevamente aparece él, pero ese él, ¿a quién se está refiriendo en esta nueva lectura? Y cuando dice nos, de igual manera, ¿a quiénes se está incluyendo en ese pronombre? En el ejercicio número 2 nos indica, explica cuál es la utilidad de los pronombres. En este caso podemos regresar al inicio del video y por ahí yo les explico un poco de esto. Por último, el ejercicio número 3 nos pide que analicemos y expliquemos por qué en la oración nuestro sentido no nos falló, la palabra nuestro indica posesión, pero no cumple la función de pronombre posesivo. En este caso recordemos que hay cosas de las que podemos ser dueños y hay cosas de las que no. Por ejemplo, si yo compro una botella de agua, pues esta es mía, yo la pagué, es mi objeto. Pero por ejemplo yo no puedo ser dueño del aire o no puedo ser dueño del sonido. En este caso entonces habla sobre nuestro sentido no nos falló. Si fuese nuestra pizza o nuestra sala, pues entonces todos pusimos un capital para comprar este objeto, entonces es de todos. Y siendo de todos, pues también es mío. Pero cuando yo hablo sobre nuestra tristeza o nuestra felicidad, me estoy refiriendo a un sentimiento. Y recordemos que jamás vamos a poder ser dueños del sentimiento de alguien más, porque es un sentido. Entonces por acá va la reflexión de este tema, para que ustedes lo puedan estudiar un poco mejor y responder su trabajo. Esto es todo por el día de hoy. Yo les enviaré su agenda del día para que lo puedan tomar en cuenta. Cuídense bastante y nos vemos en un próximo video.